Bienvenidos a una nueva ronda de noticias internacionales aquí en Contexto Global de France 24. Son ya las 7 de la tarde en Bogotá y las 8 de la noche en Caracas. Hoy los estamos acompañando de nuevo Rodrigo Sedano y mi compañero Andrés Mesa Muñoz. ¿Qué tal, Rodrigo? Televidentes, son también ya las 7 de la noche en Quito y las 9 en Buenos Aires. Y además de las noticias, vamos a tener espacios para analizar con más profundidad lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, con nuestros segmentos Directo DC y el debate. Pero antes vamos con los titulares de la jornada. El conteo preliminar de los votos en Honduras vuelve a poner a la cabeza a Nasri Asfura. El candidato conservador aventaja por menos de un punto porcentual a Salvador Nasralla, quien venía liderando el escrutinio que hoy ya completa 4 días en proceso. El Consejo Nacional Electoral pidió paciencia. Tenemos reporte. Los presidentes de Ruanda y de la República Democrática del Congo han firmado un acuerdo de paz en Washington auspiciado por Donald Trump. Esto aun cuando en terreno continúan los combates entre el ejército congoleño y los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda. España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia cumplieron sus amenazas y confirmaron que no participarán del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año, luego de que Israel, criticado por la guerra en Gaza, recibiera la autorización para participar en el concurso. Bueno, pues hoy, Andrés, vamos a hacer una pequeña variación. Normalmente nos vamos hasta Washington, D.C., pero hoy nos vamos a ir hasta Caracas porque nuevas aerolíneas han anunciado que dejan de volar hasta Venezuela tras la amenaza de Estados Unidos del cierre del espacio aéreo. La presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro sigue sumando consecuencias, pero por el momento no llega un hipotético ataque. Una presión que sigue creciendo cada día más, Rodrigo. Y en el debate hoy vamos a hablar de la segunda vuelta electoral en Chile entre la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Todas las encuestas dan a Kast como ganador el 14 de diciembre y en este debate nos preguntamos si ya está decantada la elección o si aún queda partido para Jara. Esto será en minutos con usted y sus invitados. Yo por el momento los dejo con Rodrigo y nos vemos dentro de una hora con más noticias. Bueno, pues en una hora más también contigo. De momento vamos con esas noticias. Pues vamos a dar comienzo en Honduras. El conteo preliminar de los votos cumple ya 4 días desde que se celebraron las elecciones presidenciales el pasado domingo y no hay una tendencia clara, aunque esta cambió hoy y ahora es Nasri Asfura quien lleva la delantera con menos de un punto porcentual por encima de Salvador Nasralla. Este último denuncia un supuesto cambio en los datos informados a favor de Asfura. Desde Tegucigalpa, nuestra corresponsal Kenia Torres nos reportó sobre las denuncias por las demoras en el conteo. Efectivamente, el representante del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, ha denunciado este día un cambio de datos que, según él, se dio esta madrugada para beneficiar a su contrincante, el representante del conservador Partido Nacional, Nasri Asfura, quien actualmente asumió el liderato en las elecciones generales de Honduras. Asfura aventaja a Nasralla con una cantidad oscilante entre los 17,000 y 20,000 votos. Esto ha provocado la reacción del presidenciable del Partido Liberal, quien acusó al Partido Nacional de estar fraguando un fraude electoral para beneficiar a su candidato Asfura, quien es el que apoya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nasralla se ha expresado públicamente y pidió textualmente no alterar las actas en un proceso electoral que se ha denunciado por parte de veedores y además de la sociedad civil, que ha presentado ciertas falencias, como por ejemplo la constante caída del sistema, así como la alteración de muchísimas actas electorales. El mismo Salvador Nasralla ha mostrado lo que según él es evidencia de la adulteración de estos resultados. Es importante señalar que hasta este momento Asfura se mantiene a la cabeza y ya llegó al 1,114,000 votos, lo que representa el 40,26%, mientras que Salvador Nasralla se mantiene con 1,090,000, lo que representa el 39%. Hasta el momento se han escrutado el 86% de las actas electorales en un proceso que continúa y mantiene en vilo al pueblo hondureño, que está ya
ya ansioso de conocer quién regirá los destinos de esta nación centroamericana. Y en Estados Unidos, un comité del Senado recibió hoy a puerta cerrada al almirante Frank Bradley para que informara sobre un ataque de la Armada estadounidense en el Caribe que apuntó contra sobrevivientes de un primer ataque. La discusión se centró en la legalidad del bombardeo y en determinar quién habría dado la orden para atacar. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado informó que Bradley dijo que no hubo una orden de matarlos a todos por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Entre tanto, el ejército estadounidense reportó este jueves un nuevo ataque en el Pacífico contra una supuesta narcolancha que dejó 4 personas muertas. Y en medio de esas tensiones en el Caribe por la lucha estadounidense contra el narcotráfico, la Armada colombiana ha vuelto a interceptar una gran cantidad de cocaína. En esta ocasión se han incautado 4,5 toneladas, lo que supone un golpe de 216 millones de dólares, según estimaciones de las autoridades colombianas. 5 personas han sido también detenidas en esta operación. La inteligencia colombiana había detectado la lancha que partía hacia Honduras. Y vamos a Washington. Allí los presidentes de Ruanda y de República Democrática del Congo han firmado un acuerdo de paz bajo la supervisión de Donald Trump. La República Democrática del Congo vive conflictos desde hace 30 años que en los últimos meses se intensificaron cuando el grupo M23, apoyado por Ruanda, logró tomar varias ciudades del este del país. Donald Trump calificó el plan de milagro, pero los combates siguen con intensidad en el territorio congoleño. Vamos a verlo. Donald Trump en uno de sus papeles favoritos, el de pacificador. Esta vez se trata de un acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo. Creo que muy pronto verán cómo suceden las cosas. Es algo que, según mucha gente, no era factible. No solo es factible, sino que creo que va a ser un gran milagro. A su lado, el presidente congoleño Félix Tshisekedi y el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Si bien no se dieron la mano, ratificaron el acuerdo. Quiero creer que este día marca el comienzo de un nuevo camino, un camino exigente, sin duda difícil, pero un camino en el que la paz ya no es solo un deseo, sino un objetivo. El acuerdo incluye un cese de hostilidades con un programa de desarme y el regreso de los desplazados por el conflicto. Nos corresponde a nosotros, en África, en colaboración con nuestros socios, consolidar y ampliar esta paz. Habrá altibajos en el camino que nos espera. De eso no hay duda. Sé que Ruanda no fallará en su tarea. Además, el acuerdo prevé un plan de integración económica regional y convenios estratégicos sobre la explotación de minería, algo que también beneficiará a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos también firma sus propios acuerdos bilaterales con República Democrática del Congo y Ruanda, que abrirán nuevas oportunidades para que Estados Unidos acceda a minerales críticos y proporcionen beneficios económicos para todos. Si bien Donald Trump se felicitó por este acuerdo, intensos combates siguen en curso en el este de la República Democrática del Congo. Y un día después del primer encuentro directo en 40 años entre Israel y el Líbano, Israel precisamente volvió a bombardear el sur del país vecino. Aseguran que los ataques se dirigieron contra Hezbollah. Sin embargo, testimonios locales afirmaron que golpearon objetivos civiles. Y si bien el presidente del Líbano dijo este jueves que van a reanudar las conversaciones con Tel Aviv el 19 de diciembre, los bombardeos agitan los temores de una nueva escalada. Nos lo cuenta Dacil Lanza. El humo se eleva mientras los equipos de rescate trabajan para extinguir un incendio. El fuego se produjo tras un ataque israelí en la localidad de Jaba, en el sur del Líbano. Un día después de que representantes civiles libaneses e israelíes mantuvieran sus primeras conversaciones directas en décadas. El ejército israelí sostuvo: Atacados. Instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah en el sur del Líbano. Estas instalaciones estaban ubicadas en pleno centro de la población civil. Una vez más, Hezbollah utiliza cínicamente a civiles libaneses como escudos humanos. También aseguraron que dieron alertas a la población civil antes de los ataques, pero la población reclama por los daños. El barrio está lleno de residentes. Es una casa de 3 pisos, completamente civil. Los propietarios viven en Beirut. Desafortunadamente no tuvieron tiempo de llevarse sus recuerdos y objetos personales importantes. En cuanto a los daños, no hay ni una sola ventana en un radio de 300 metros que no se haya roto. Todo el mundo está en estado de shock. Israel insistió en el desarme de Hezbollah.
El Estado de Israel seguirá insistiendo en la plena aplicación del alto el fuego en el Líbano para garantizar que este grupo terrorista quede completamente aislado. Esto pese a calificar de histórica las conversaciones del miércoles entre funcionarios de ambos países en el sur del Líbano. En el encuentro dijo que se acordó formular ideas para impulsar la posible cooperación económica y una próxima reunión de seguimiento. Estas fueron las primeras conversaciones directas entre Israel y Líbano en más de 40 años, ya que se encuentran formalmente en estado de guerra desde 1948. Y se produjeron en el marco del comité auspiciado por Estados Unidos y otros países, formado en 2024, cuando Israel y Líbano alcanzaron un cese el fuego. Vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. Los soldados ucranianos ya no hablan allí de una línea del frente, hablan más bien de una zona letal de al menos 20 kilómetros de ancho bajo los drones enemigos. Para minimizar el número de personas que se mueven en esta zona, los buggies no tripulados están desempeñando un papel cada vez más importante, pero siguen siendo altamente vulnerables a los ataques desde el aire. Nuestros corresponsales Catalina Gómez Ángel y Gulliver Krag acompañaron al segundo cuerpo de la Guardia Nacional, Kartia. Protegidos por la oscuridad de la noche, estos soldados cargan un carro no tripulado o dron terrestre. Una vez listo, el dron es remolcado hasta un área cercana a lo que actualmente se conoce como la zona gris o letal, y luego se pierde en la noche. Estos hombres pilotean el dron que lleva municiones y comida a los hombres en el frente de batalla. Esto se hace en un trayecto marcado por el barro que durará más de 3 horas. Cuando llevas suministros, al menos no es una carga viviente. Cuando estás evacuando a un soldado herido, tienes que ir mucho más rápido en ciertas secciones porque están expuestos a ataques de drones aéreos. Y si te golpean ahí, eso significa que alcanzaron a un ser humano. El peligro que llega del cielo es exactamente la razón por la cual los drones terrestres son necesarios. La entrada y la salida hacia posiciones avanzadas son extremadamente arriesgadas. Es por eso que muchas veces las unidades se tienen que quedar en ellas durante meses enteros. No puedo decir que siempre tuviéramos suficiente comida y agua, porque a veces los drones de abastecimiento son destruidos. Hay muy pocos. Batón ha tenido la desagradable tarea de asegurar a camaradas heridos a un dron terrestre. Tienen miedo, pero de lo contrario significaría arriesgar a 5 hombres en una evacuación. En lugar de 1, por supuesto intentas tranquilizarlos. Cachorro, un colombiano que se unió al ejército ucraniano en 2022, es uno de los muchos que se han negado a ser evacuados en un dron terrestre cuando resultan heridos. En un dron terrestre me tocaría ir metido en una bolsa como si fuera un muerto para despistar al enemigo. Pero a veces el enemigo ataca, sea muerto o sea vivo. Pasó 2 semanas en posiciones antes de poder evacuar por su propia cuenta. Para entonces, las esquirlas se habían incrustado en su piel y los médicos tuvieron que hacer una cirugía aún mayor. Pero vivió para contarlo. Bueno, y hoy también se conoció que Israel podrá participar en el próximo Festival de Eurovisión. Reunidos en Ginebra, los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión decidieron autorizar que Israel participe en el festival a pesar de su muy criticado accionar en Gaza. Algunos países, como España, decidieron retirarse del concurso. Nos lo cuenta William Gassó. Luz verde para Israel. El país podrá participar al Festival de Eurovisión que se organizará en Viena, capital de Austria, en mayo de 2026, tras la decisión a su favor de los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión, la UER. El presidente israelí Isaac Herzog celebró la noticia, subrayó que el concurso musical europeo debe seguir siendo un momento de amistad entre naciones. Me complace que Israel participe una vez más en el Festival de Eurovisión y espero que la competición siga siendo un evento que defienda la cultura, la música, la amistad entre las naciones y la cooperación cultural transfronteriza. La guerra en Gaza hundió el emblemático evento musical en una de las disputas más importantes de su historia. La participación de Israel, que enfrenta numerosas críticas por su accionar militar en el enclave palestino, fue cuestionada por varios países europeos. Sin embargo, los miembros de la UER no estimaron necesario votar sobre el asunto y aprobaron la participación de Israel, una decisión que provocó el boicot de
varios países que anunciaron retirarse del concurso. RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95 Asamblea General de la UER hoy en Ginebra. España no fue el único en abandonar el evento. Eslovenia, Países Bajos e Irlanda tampoco participarán, media marcada por la controversia, ya que Rusia sí fue expulsada de la competencia desde que Vladimir Putin lanzó su invasión sobre Ucrania. Pues así vamos a cerrar este informativo. Nos vamos ya con nuestra sección Directo A. Hoy nos vamos hasta Venezuela porque este jueves la aerolínea panameña Copa Airlines anunció que mantiene la restricción de vuelos hacia este país hasta el 12 de diciembre. Wingo, por su parte, confirmó también que cancela sus vuelos entre Bogotá y Caracas. Esto en medio, por supuesto, de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. Vamos a ir hasta la capital venezolana para conocer más detalles con Daniela Zambrano. Daniela, muy buenas noches. ¿Qué han dicho las aerolíneas y qué respuesta está dando estos días las autoridades venezolanas? Hola, ¿qué tal? Inicialmente, la panameña Copa y Wingo habían anunciado la suspensión solo para los vuelos del 4 y 5 de diciembre. Sin embargo, en horas de la tarde se conoció un nuevo comunicado de Copa alegando que extendía esta suspensión hasta el 12 de diciembre. Inicialmente habían dicho que por fallas de intermitencias en los sistemas de navegación satelital, y en este nuevo comunicado agregaban que suspendían los vuelos mientras continúan evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos. No ha sido la única aerolínea. También se conoció que la colombiana Satena, que mantenía vuelos desde Valencia, también suspendió temporalmente sus operaciones. Alegaban que las condiciones actuales representan un riesgo para la operación y exigen tomar medidas preventivas mientras se verifica la estabilidad de los servicios de navegación en la región. Recordemos que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una nota de alerta advirtiendo el riesgo de sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe precisamente por este despliegue militar de Estados Unidos, y automáticamente las aerolíneas comenzaron a suspender los vuelos de manera preventiva. Venezuela les dio un ultimátum de 48 horas para reanudar los vuelos y al no reanudarlos decidió suspenderles las licencias para poder operar en Venezuela. También se conoció que hoy se suspendió el vuelo de Boliviana de Aviación, quedando así solo las aerolíneas nacionales operando actualmente en el país, entre ellas Conviasa, Estelar, Láser, que tienen rutas internacionales y pueden operar a destinos como Bogotá, Panamá, La Habana, Rusia y China. Cada vez está siendo más aislada Venezuela con estas decisiones y por supuesto hay mucha preocupación entre los ciudadanos que no pueden salir del país y los que tenían vuelos para regresar. Nicolás Maduro había anunciado un plan para atender esta contingencia, sin embargo no ofreció mayores detalles más allá de permitir los vuelos conocidos bajo el plan Vuelta a la Patria, que de hecho el día de ayer llegaron 2 a Maiquetía, uno paradójicamente proveniente de Estados Unidos. El propio gobierno de Donald Trump solicitó pedir autorización al gobierno venezolano para poder repatriar a migrantes venezolanos a Venezuela. Llegaron 266 y también llegó un vuelo proveniente de México. Sin embargo, mantiene esta alerta de no viajar a Venezuela e incluso recomendó a sus ciudadanos no hacerlo. Se conoció también hace algunos minutos un nuevo ataque, una lancha, esta vez en el Pacífico, lo anunció el secretario de Guerra, y ya serían más de 20 ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico y más de 80 personas fallecidos en estos operativos militares desplegados por Estados Unidos. Pues Daniela, hay también otro tema importante hoy en Venezuela porque el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Nacional un nuevo presupuesto para el año 2026. Este sería un 12% menor que el de 2025. ¿Qué más se sabe al respecto? Lo anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que estuvo más temprano en la Asamblea Nacional, recordemos de mayoría oficialista. Dijo que este presupuesto asciende a casi 20 mil millones de dólares. En 2025 fue de 22.600 millones de dólares y aseguró que igual que el año pasado estaría destinado 77.8% a inversión social, 29.9% a áreas de desarrollo social y participación, 12.5% a la seguridad y servicios internos
públicos y 6.5% al sector salud y seguridad social. Aseguraba la vicepresidenta que los recursos están garantizados para defender la soberanía del país en medio de lo que considera es una agresión por parte de Estados Unidos. Se insistió en que este gobierno busca derrocar a la administración de Nicolás Maduro y hacerse con los recursos naturales, especialmente el petróleo venezolano. Sobre esta ley de endeudamiento, también para 2026 se dijo que iban a priorizar 12 proyectos del Ministerio de Energía Eléctrica, 7 para defensa, 3 para obras públicas y 4 para atención de aguas. Sin embargo, también hay un reclamo por parte de la ciudadanía, y es que estos presupuestos a veces no se ven reflejados en esas obras que anuncia el gobierno, sobre todo en materia de servicios eléctricos, de agua, así como también en hospitales y demás servicios públicos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que se mantiene la meta fijada por Nicolás Maduro de llegar a finales de año a una producción petrolera de 1.200.000 barriles de crudo, pero recordemos que en este momento sobre Venezuela también pesan sanciones en materia petrolera que podrían hacerle incumplir esta meta. Pues Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros cerramos así, directo a, hacemos una breve pausa y seguimos ya con el debate.